día de hoy. Conocimos muchas cosas, pero lo que hoy estamos estudiando desde que nos levantamos, donde lleguemos y donde estemos y donde nos toque de ir, son cosas nuevas. Y eso es lo que menestemos nos entender, que quizás algunos van al mismo plantel educativo, ir las mismas clases, pero estamos seguros que hay circunstancias muy distintas. Quizás el médico o el profesor es el mismo, pero posiblemente cada uno de nosotros tiene otro humor, otra forma de ver, quizás más alegre o de pronto deprimido, al fin. Son cantidad de circunstancias que diariamente vamos pasando y eso nos deja un aprendizaje, sean las cosas malas que vemos o sean las cosas buenas que vemos, para tomar las buenas y aplicarlas y dejar las malas en la caneca de la basura o en los alcañales o en los basurales que hayan en las ciudades y en los pueblos. Como estaba en la Invitacel o está en la Invitacel, tres aspectos fundamentales que debemos conocer, porque nosotros buscamos cuidadosamente todos los casi 8.000 millones de personas o de seres humanos que hay sobre la esfera y todos en una u otra forma amamos a Dios. Pero ese es un aspecto. Tres tipos que yo debo de conocer. Y cada uno de nos y cada una de nos se debe de ubicar en cuál de esos tres aspectos o tipos o formas me voy a ubicar. En la misma Sagrada Escritura, en los Evangelios, fue escrito palabras que el Cristo había dejado a sus discípulos a la grey. Ser caliente o frío, porque los tibios los vomitaré de la boca. Lo voy a volver a decir. Ser caliente o frío, porque los tibios los vomitaré de la boca. Vamos a ver cuál de los tres aspectos nos ubicamos nos. Ser bueno es conocer con plenitud lo que es bueno, lo que me conviene, lo que debo de pensar, lo que debo de alimentarme, lo que debo de respirar y cómo cuidar la salud. Son principios fundamentales para el que se quiere cambiar del estado tibio a un estado caliente. Tener una educación, disciplina, obediencia, amar la naturaleza, respetar a sus semejantes y amarse a sí mismo está en el tipo o en el aspecto positivo o bueno. Pero también hay otra frase que el Cristo dijo a sus discípulos cuando alguien le dijo, maestro bueno. Él dijo, bueno solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces, las cosas buenas que están dentro de mí o dentro de nos y las cosas malas que también están dentro de nos definen si somos caliente o somos frío, pero estamos estudiándolo para que nos entendamos y en cuál de los tres deberíamos de aspirar. Ser bueno no es tener toda la cantidad de dinero que debo de tener. Esto lo sabemos. Ser malo no es ser pobre, aunque sí puede encerrar muchos aspectos. Ser bueno es tener un estado de conciencia elevadísimo,
que sepa lo bueno de distinguirlo y lo malo. Así como le dijo la serpiente tentadora del Edén a Eva, sabe Dios que si comieres de esa fruta, serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. O sea que si yo aspiro a ser un hijo de Dios, no importa la religión a la que pertenezca, o al credo, o al partido político, debo de conocer con plenitud qué es el mal y qué es el bien. Cuando se sabe con claridad que un árbol que tengo en mi casa es un árbol totalmente natural y que sus frutas son el 100% naturales y que van a combatir cantidades de dolencias por la cantidad de minerales, vitaminas, proteínas y demás ciertos que ausiertan la salud. Está conociendo el aspecto positivo e irá por el camino de ser caliente. Pero esa persona que conoce las características de ese árbol debe de saber con plenitud que la cantidad de químicos, de productos dañinos, como son la cantidad de harinas industrializadas, la cantidad de productos saborizantes y colorizantes y demás elementos dañinos que perjudican la mente, los cuerpos, la espiritualidad, el estado emocional de quien los coma. Si tiene plena conciencia, sabe distinguir entre el bien y el mal. O sea, que él estaba en el lugar de los tibios, como el mundo generalmente conoce y como lo dijimos anteriormente. Todos amamos a Dios, pero en sí la definición de Dios, amarlo a la palabra o amarlo con hecho, es lo que nos hace ser calientes. Porque cuando una persona tiene pleno conocimiento de lo que es bueno para que en mí se auserte ese estado bueno y deje de ser el tibio, debo de saber dónde está el mal ubicado y dónde está el bien y dónde está el tibio. ¿Por qué se llama tibio? Porque ni es caliente ni es frío. El tibio es aquel que ora a Dios y no hace lo de Dios. El tibio es el que tiene miedo a enfrentarse a sí mismo y dejar los resabios, los conceptos, dejar las ilusiones y demás fantasías que le causan daño a la humanidad. La gente pertenece a centenares y miles de religiones en el mundo, creyéndose calientes, pero son tibios. ¿Por qué son tibios? Miremos a ver cómo son las ropas de los que dirigen las organizaciones. Miremos a ver cómo son los calzados. Miremos a ver cómo es la forma de respirar. Miremos a ver cómo es la forma de alicertarse. Miremos si aún consumen productos antinaturales, podemos decir, como son los productos que el comercio actualmente ha hecho que la humanidad compre. Si los dirigentes de las distintas organizaciones orientan a sus peligreses
Orientan a las criaturas que Dios les ha puesto para que los instruyan en la sana alimentación, en la sana respiración, en la forma de trajearse, en la forma de vivir, y que se relacionen más con la naturaleza. Estarán haciendo de que ese grupo de peligreses vayan por el camino real y verdadero, el camino estrecho como fue escrito en la Biblia, porque por el camino ancho viaja Raimundo y todo el mundo, como decía un sabio. Así es que, conociendo las formas del mal y del bien, sé dónde me puedo ubicar y sé quién será tibio y quién será frío y quiénes serán calientes de veras, porque el ser caliente no es porque crea, es porque debo de hacerlo y aspirar a tener calor dentro de mi cuerpo. Y el calor solamente lo tiene el positivismo, lo tiene la persona dinámica. Si una persona desde que se levanta con alegría porque se levantó de la cama y tiene un nuevo día, es una persona dinámica, activa, aspirante a progresar en todo lo que encuentre en su camino del lado positivo. Pero una persona tibia, pesimista, problemática, ni saluda, se levanta con la cara arrugada, de mal humor y posiblemente insultando a los que están en la casa, y puede pertenecer a alguna organización religiosa, pero él es un tibio, aunque pase leyendo la Biblia a toda hora. Por eso podemos comprobar quiénes son los tibios, quiénes son los fríos y quiénes son los calientes. Porque si yo ahora mismo hago algo favorable a Dios, pero a la media hora hago algo favorable al enemigo de las almas, me estoy ubicando en el camino de los tibios, porque la sinceridad no la estoy teniendo conmigo mismo. Si alguien sabe que algo es mentira y la dice, es porque es un tibio. No, está siendo caliente en todo, con todo el esplendor de la palabra. O sea, está en medio empezando a acercarse a la luz. Por eso cuando nos hablamos, todas estas palabras nos hacen reflexionar que por qué deberíamos, siendo hijos de Dios y creyendo en Dios, complacer a la crítica, que si soy hijo de Dios, ¿por qué debería criticarle a otro? No voy a tener el calor que debería tener. Me estoy o se está ubicando la persona en el camino de los tibios. Si alguien dice mentira o roba, o si alguien es pesimista, o si alguien es perezoso, problemático, si alguien es celoso o celosa, se está ubicando en el camino de los tibios, porque esas entidades o esos pensamientos son fríos, y como él quiere tener calor, lo hacen ubicar, sabiendo que lo cual es lo bueno, pero él acepta lo que hay en el mal, y eso hace que sea un tibio o sea una tibia. Entonces, al definirnos, si yo quiero ir al sol, quiero asolearme, debo de permanecer con ese calor dentro de mí y dejar para siempre la frialdad. ¿Cuál es el frío? Todos aquellos que violan las leyes que se conocen y aún las que no se conocen.
Todo fornicario es un frío, porque saca el calor, lo extrae de su cuerpo. Todo ladrón es un frío. Todo estafador es un frío. Así tenga un horno o 10 hornos en su casa, pero su alma está casi congelada, convertida en un bloque de hielo. Ese es frío. Cualquier persona que conozca y defina el mal, un borracho, una prostituta o cualquiera de las tantas violaciones a las leyes divinas, es un frío. Cuando él las conoce, se da cuenta que quería hacer el bien y estaba haciendo el mal. Desde ese instante entró en el recorrido de los tibios, que lo puede llevar a el calor, pero ya inició. Así es que vamos a estudiar cuidadosamente la humanidad. ¿Quién no fornica? Vamos a estudiar quién no es celoso o celosa, sea de la esposa, del esposo, o sea del credo religioso al que pertenece, o sea del partido político, o sea del equipo de fútbol, de ciclismo, de boxeo o demás. Es, al identificarse, está perdiendo cantidad de energía, la que le podía dar el calor, por eso es un frío. Cuando empezamos a conocer estas cosas, nos damos cuenta por qué hay tanta frialdad espiritual en la humanidad. ¿Por qué ha disminuido el respeto, la educación, la cultura, la ética, la disciplina? ¿Por qué ha disminuido el valor hacia los demás, a las demás cosas? Porque la humanidad está tibia y en gran porcel está fría. Al aparecer esta doctrina sobre la faz de la esfera, empezamos a sentir el calor porque nos damos cuenta, reconocemos que la congelación que teníamos era mucha, y eso, al reconocer que sí, había frialdad en nos, porque hacíamos lo que no deberíamos de hacer, creíamos lo que no deberíamos creer, andábamos por lugares, por caminos que nos llevaban cada día más a la frialdad, creyendo que estaba caminando el camino de los buenos o del calor. Así es que estudiemos cuando miremos la vecina o el vecino, el compañero de labor, o miremos por las calles a ver en qué definimos esa persona que estamos viendo, si es verdad que es frío o es caliente o es tibio, porque el que es frío es malo y el que es bueno, pero los otros que aparentan ser calientes y son tibios, ni son malos, que es el riesgo más grande, ni son buenos, porque el que es malo, todo el mundo sabe que es malo. Voy a hacer un chiquito ejemplo. De pronto sus mercedes, los que me oyen en México, en El Salvador, aquí en Colombia, saben de que hay alcaldes que tienen una cantidad de cuadros en su casa y dicen que son religiosos, pero hacen el mal. ¿Será que son fríos o son calientes o son tibios? De pronto los concejales o los diputados o posiblemente los ministros o de pronto los presidentes, y pueden pertenecer a las mejores organizaciones religiosas del mundo, las más famosas,
las más pudientes, pero si los miramos, son tibios, y el tibio hay que tenerle mucho cuidado, porque el tibio tiene doble cara, doble personalidad, que no es de creerle. En cambio, el malo se sabe que es malo y se trata como malo, y el que es bueno se trata como bueno, pero la mayoría de la humanidad tiran la piedra y esconden la mano, son tibios. Una mujer que traiciona a su esposa, a su esposo, licencie, y puede pertenecer a cualquier organización, es tibia y aparentemente ora hermosísimo, posiblemente en las sinagogas católicas o posiblemente en cualquier organización religiosa. Y no crean sus mercedes que yo estoy en contra de las religiones. No, estamos en contra es de la ignorancia, porque esto lo vemos con frecuencia. Lo vemos en la casa, lo vemos con los hijos que abrazan a los padres y los besan, pero ya lo han robado. Y cuando van a buscar la plata del mercado, se perdió. Si solamente estaban los padres y los hijos o las hijas, ¿y qué pasó? ¿Será que ahí ese hijo estará caliente o estará frío o estará tibio? Ahí lo dejamos en la cabeza de los oyentes. De pronto el esposo le promete fidelidad a su esposa y al llegar a la esquina, a unos 15 metros, ya está abrazando a la vecina y la está esperando en determinado lugar, o posiblemente la esposa. ¿En dónde se ubicará ese personaje? ¿Será que es caliente? ¿Será que es frío? ¿O será que es tibio? Así que el que estaba conscientemente es un tibio. No importa que sus trajes tengan la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima y cualquiera tantas vírgenes, pero lo que va por dentro es una tibieza y esa tibieza no la puede esconder. Por eso cuando el maestro Querion Zeus decía estas verdades, dolían, pero esa es la verdad. ¿Qué debemos de sernos? Tal cual como es el espejo. El espejo, cuando el vidrio estaba bastante claro, se ve la imagen. Y así debemos de sernos, mostrarnos tal cual somos, de interno hacia externo. Estaríamos caminando el camino de aspirar a ser bueno o a tener calor dentro de nos, porque es fácil de encontrar a una persona fría, es aquella persona que patrocina y hace el mal, pero lo más triste es descubrir a un tibio, y la mayoría de la humanidad es tibia, como decía el Cristo. Esta humanidad de labios me honran, pero de hechos están lejos de mí. Por eso la humanidad está tan confundida, tan perdida, tan alejada de la verdad, porque los hechos actualmente, la mayoría de clases de religión no tienen que ver con la verdad, solo son conceptos. La mayoría de la educación a los jóvenes se ha alejado de la verdad. ¿Y será que esos profesores o los que asignan estas clases, sí será que serán calientes o estarán actuando bien? Ahí vemos que son tibios, y volvemos a decir, si de pronto alguno de los oyentes o de las oyentes logra encontrar ese texto bíblico para que
No crean que nos los estamos inventando. Porque cuando nos hablamos tenemos bases en muchos libros sagrados, en este caso en la Sagrada Escritura. Cuando alguien sabe que está haciendo cosas que no debe de hacer, es un tibio, aunque sea un sacerdote, aunque sea un pastor, aunque sea un dirigente de cualquier organización, es un tibio. Y acordémonos, ciego que guía ciego, ¿a dónde van? También lo dejamos en sus cabezas, porque la tibieza es muy distinto al calor y la frialdad es muy distinto a la tibieza. Al definir estos tres aspectos fundamentales o fundamentales en los que vive la humanidad y que fue escrito en la Sagrada Escritura y que centenares y hasta miles y millones de personas la leen y la dicen, pero el cierto al momento de actuar son tibios, no hay calor. La mayoría de la humanidad no acepta la castidad. ¿Sería que Dios se equivocó? ¿Cuál sería el mecanismo que Dios creó cuando puso a Eva y Adán, según la Biblia, en el Edén? ¿Sería para que fornicaran o cuál sería el mecanismo? Lo dejamos también en la cabeza de los oyentes, ya que son temas que nunca posiblemente los habíamos oído y que muy poco a veces los tocamos. Cuando alguien es una persona pesimista, así esté donde esté, es un tibio. Una persona problemática es un tibio. Una persona egoísta es un tibio. Si de pronto a nos queremos buscar el calor o estar cerca de Dios y se presentan estas situaciones, y si las aceptamos y las hacemos, estaríamos aceptando la tibieza. Tenemos que permanecer como los héroes, siempre firme, tratando de cumplir lo que yo quiero, porque quien que aspire a tener un título empieza la carrera y luego empieza otra y otra y otra. Desde la edad de 5 años empezó a estudiar hasta los 80 años y nunca se pudo graduar en ninguna carrera porque él o ella empezó todas las carreras y no pudo concluir ni una. Eso nos puede pasar a nos. Entonces, la definición. El cambio de nos está en nuestra cabeza. O sea, que nosotros no podemos cambiar con los pies, aunque los podemos organizar. No podemos cambiar con los tobillos, aunque puedan mejorar con la lisertacel o alicertación. Nosotros no podemos cambiar por las rodillas, aunque pueden mejorar con el conocicierto. No podemos cambiar por los brazos. El cambio está en nuestra cabeza, en nuestra mente. Cuando nos proponemos cambiar, lo podemos hacer, porque más allá de la pereza está la conciencia que me dice que para ganarme el pan de cada día debo laborar, y si no laboro soy un tibio. Más allá del defecto de la ira está la conciencia que me dice o que le dice a la persona que no derrame adrenalina porque le perjudica y hasta le puede dañar su
su sistema digestivo con una gastritis o dañarle su cerebro, el hígado o tantos órganos. Más allá del defecto de la lujuria, de la pasión, de la morbosidad, está la conciencia que me dice cómo debo de comportarme. Más allá de la gula se encuentra mi conciencia que me dice hasta dónde debo de alimentarme. Y así sucesivamente, antes de actuar, puedo cambiar ese diálogo, esa plática, esa reunión, siempre y cuando sea consciente. Por eso se recalca, seamos conscientes en nuestros hechos y así cambiaremos y cambiará una sociedad que no sabe si el día tal es tal fecha o si la mano derecha es la izquierda o si la izquierda es la derecha y cómo debería de andar uno caminando. Pues estas lógicas son las que nos hacen entender que menestemos aprender y cambiar la forma de pensar, porque si nosotros no queremos avanzar como el sistema lo quiere, que el mundo siga ignorante, siga en la confusión que se encuentra, es porque cada ser humano no quiere cambiar. Si durante 10, 15 años estuve arrodillándomele a tal santo, pero mi vida no ha cambiado, ¿quién lo amenaza para que se arrodille? ¿Quién lo amenaza para que siga lo mismo? Si durante 10, 15 o 20 años la persona estuvo tomando licor, ¿quién lo obliga? El licor no está en su cuerpo, está en su cabeza, en su mente, como el cigarrillo o la droga o cualquiera de las otras cosas. Antes de actuar o de dejar que el defecto actúe, lo puede controlar cambiándolo y así su salud, su psicología, su estado emocional y su estado espiritual cambiará y será una persona llena de calor, o sea que dejará de ser tibio, porque él ya no es una víctima que como antes que desconocía estos principios fundamentales. En el mundo común y corriente, sus mercedes entran a internet y van a ver cientos de oradores que hablan de estos temas y en los salones, en los auditorios donde ellos van, hay 100 o 200 o 300 personas oyéndoles sus diálogos, sus enseñanzas, pero todas esas personas para oírlo tuvieron que pagar para que ese exponente de la verdad pudiera exponer ese tema, porque ellos viajan de países en países y son las mismas enseñanzas en las cuales hoy les estamos dirigiendo. Y esa es la claridad de vivir, las formas de vivir mejor, las tenemos en nuestras manos, está a nuestro alcance. No nos cuesta nada, lo que nos cuesta es cambiar la forma de pensar y dejar de ser fríos y ser calientes y dejar de ser tibios y saber a qué nos definimos, si coge para el lado frío o para el lado caliente, pero vamos a definirnos y a ser sinceros y sinceras con nosotros mismos y nosotras mismas en caso de las Evas, porque no es la apariencia del uno del otro. Hay hombres que durante toda su vida engañaron a su esposa
y aparentemente era un hombre responsable porque cumplía con los deberes en la casa, cumplía con los compromisos de la familia, pero tenía otra mujer a escondida. ¿Sería que él era caliente, como hace creer a su esposa? No, es un tibio. El hijo que fuma o que usa cualquier clase de droga es un tibio, porque le aparenta a los padres ir con él o con ella a los cultos y leer la Biblia, pero sabe de que está dañando su cerebro, su sistema nervioso, su sistema emocional, su sistema digestivo y demás sistemas en sí, su cuerpo. Es un tibio y así está repleta la humanidad. Vamos a hacer una pausa para preguntarle a la venerable Queretín cómo nos está oyendo y cómo nos ha oído hasta aquí. Y si quiere pedir algún reporte, a ver si los demás en los distintos lugares nos están oyendo con claridad y lo que estamos explicando sí está siendo entendido. Adelante, Queretín. Claro que sí, venerable maestro. Gabogondo se le está oyendo con gran claridad. Vamos a preguntar a algunos de los presentes cómo es que están oyéndole a su merced. Vamos a preguntarle a don Jorge Torres. Excelente día de Shabbat para su merced. Adelante, le oímos. En lo que se acerca don Jorge Torres, vamos a saludar y pedir el reporte a don Salvador. Gratitud, maestra Queretín. Aquí escuchando la palabra del maestro Gabogondo. Gratitud, maestro, en hoy, en esta tarde. Gracias por la transmisión de esa palabra. Pues sí, efectiva, Inti, maestro. Cuando lo escucho, se me viene a la mente las vivencias diarias que tenemos en nuestro trabajo, en el diario vivir. Y efectiva, Inti, hace unos días, una experiencia breve se la platico. Unos compañeros de ahí del centro laboral, platicando que quedó la casa llena de botellas rotas, de botes de cerveza, y que ya no sabía ni quién llegó y quién se fue. Iba cayéndose de borracho todavía, llegó así al trabajo. Pero, por ejemplo, ese muchacho que comentó eso, él tiene un grupo de oración en Metepec, un municipio que está por acá, y es efectivamente lo que usted dice, ¿no? Se fueron a una orgía prácticamente, pero así es la vida. Entonces, bueno, a mí me sirve esto que usted platica porque uno puede contrastar, ¿no? Lo que usted dice con la realidad, y efectiva Inti resulta cierta. Eso que usted dice se vive en la práctica, se da en todos los rincones del planeta, o prácticamente en todos, como dijo el principio aquel de Shambhala, ¿no? Shambhala dijo que la inmoralidad habita en todos los rincones del planeta, efectiva Inti. Entonces debe uno de contrastarse con estas personas y no caer uno en esas circunstancias, porque pues está uno aquí escuchándolo. Entonces eso es escuela, y como mi madre una ocasión dijo, pues el mal ajeno para el bien propio. Entonces, pues eso entiendo, maestro, eso me queda. Y y así es, ¿no? Y bueno, pues seguiremos aquí escuchando
esas palabras de sabiduría, pues para ir mejorando día a día y salir de nuestra frialdad e ir saliendo de nuestra tibieza. Gratitud, maestro Gabogondo. Bueno, gratitud a su merced, don Chavita, por las palabras que nos ha dirigido, por su forma de investigar y de descubrir las cosas, las cuales a veces no todos tenemos la misma visel o visión de ver el mal, sino que a veces nos dejamos arrastrar por las apariencias, pero hay que ser reales para que el día que yo acepte que soy frío o que estoy tibio, ese día empezará el calor dentro de mí, o se empezaré a actuar como verdadera Inti debe de actuar un ser consciente, un ser que busca practicar el bien, un ser que en realidad quiera ser caliente. Adelante, Queretín. Gratísimas, venerable maestro. Bueno, agradecemos a la maestra Vicky que nos escribe en el chat la porcel de la Biblia, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Oiga, 3:16. Queretín, léalo 2 veces más, porque ahí estamos, se está comprobando en la Biblia lo que, porque ahí está resumido, o sea, ahí solamente dice, pero lo que nosotros hemos hecho es ampliar en las distintas formas y descubrir tantas cosas tibias y tantas cosas frías y pocas cosas calientes hace la humanidad. Pero la apariencia, las corbatas, los trajes finos, los carros de último modelo, las lujosas motos, los caros celulares, las comentizadoras y todos los muebles y tantas cosas son apariencias. Por dentro, el Cristo dijo, casas blanqueadas, tibios. Bueno, Teretín, adelante. Releemos Apocalipsis 3:15 y 3:16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nos dicen su reporte, se oye muy bien, muy claro, duro, reflexivo por nuestra forma de vida. Gratitud a la maestra Vicky N. Catepet. Adelante, maestra. Léalo otra vez para que sea las 3 y no sea las 2. Claro que sí. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, gratísimas, Vicky. Van nuestros saludos a su merced y a su familia por ser tan diligente y hacernos ver en dónde están los textos bíblicos que afirman lo que estamos hablando, que en realidad son cosas lamentables, pero la humanidad tiene un velo, o digamos así, yo no diría un velo, sino quizás una muralla de cemento en sus ojos que no alcanza a ver a tantas distancias, porque la humanidad, el hombre no ignora que el adulterio es malo y lo hace. La mujer no ignora que el adulterio es malo y lo hace.
El hijo no ignora que el robar es malo y lo hace. La hija no ignora que decir mentiras es malo y lo hace. El pastor no ignora que decir mentiras es malo y lo hace. El cura no ignora que decir mentiras porque él sabe que mucho de las cosas que dice no son así y lo hace. Entonces, si nos ponemos a detallar grupo por grupo o labor por labor o estudio por estudio, no nos alcanzaría toda esta tarde para decir, pero nos podemos ubicar no en la creencia, sino en la verdad, de que por mucho que vaya en un bus adornado de imágenes y el conductor va fumándose un tabaco o se va tomando una cerveza, es un tibio, porque ¿de qué le sirven toda la cantidad de imágenes que tiene en el carro si él no las cumple? Porque según él o ellos, todas las imágenes se lograron por pureza, la que no tiene la humanidad. Y vuelvo a decir, no es que estemos en contra de alguna religión, estamos en contra del engaño que le tienen a la humanidad. Si estudiamos las lógicas, las cuales nos sacan de la ignorancia, vamos a ver quiénes son los explotadores y los intereses que hay sobre la humanidad y quiénes son en realidad los que deben de ser calientes o deben de ser fríos. Si le pregunta a su merced a 1,000, 2,000, 5,000, 1,000,000 de hombres, todos dicen que ellos son calientes. Y si hace lo mismo con las Evas o las mujeres, van a decir lo mismo. Pero casi paso por paso violan las leyes naturales, violan las leyes de la salud, violan las leyes sociales, violan cantidades de leyes. Y por eso es que la humanidad está casi congelada, porque cree que está en el bien y de la tibieza pasó a la frialdad. Solamente puede salir de la frialdad el que conozca y reconozca todas estas verdades que en este día y en los días que ya pasaron, que hemos venido diciendo. Puede salir de esa frialdad y empezar a alejarse cada día más y acercarse al calor. Porque puede ser que todos tengamos presente ese texto bíblico del Apocalipsis y nos demos cuenta al actuar positivamente dónde nos lleva y el actuar negativamente dónde nos lleva. ¿Qué lucharía yo? ¿Por estar enfermo o por tener salud? Desde luego, al tener salud. Y si lucho por tener salud, estoy luchando por sostenerme en el calor. Pero si acepto la enfermedad es lunar, es fría, entonces está aceptando de buena forma ser frío. Y luego le va a echar la culpa al médico, al jefe de trabajo, o le va a echar la culpa a la familia o a los demás. ¿Quién será el culpable que lo tiene enfermo? También lo dejamos en la cabeza de todos los que aquí nos encontramos, porque lo que estamos estudiando es lo que vemos diariamente. No estamos estudiando algo del absoluto,
de los universos, de las galaxias o de los sistemas solar. Es la vida cotidiana en la que nosotros nos desenvolvemos, en la casa, en los vecinos, en el plantel educativo, en la universidad. No es que no sepamos manejar otros temas, sí, pero lo más importante es hablar de lo que nos vivimos constantemente para así corregir y poder entender las cosas más elevadas, las cuales la humanidad ignora. Ignora porque así como estas verdades que hoy estamos oyendo, que no las conocíamos o que no las habían hecho ver y que hoy las estamos oyendo y viendo, es lo que nos hace cambiar, porque volvemos a decir, el cambio de nosotros no está en el estómago, está en la mente, porque si yo reconozco que los alimentos dañinos están causando un trastorno en el sistema digestivo, debo de ponerle un control, y ese control está en su cabeza, en su mente, porque el estómago entra lo que su mente quiera. Si su merced quiere meterle un trago de coñac, se lo mete, como si quiere meterle un jugo de uvas, también se lo mete, pero tanto lo uno como el otro se encuentra en la mente, lo positivo y lo negativo. Por eso, si no se le preguntamos a alguien en dónde está el mal, va a decir y un montón de cosas que por allá por los infiernos, que no se sabe ni dónde está, y que allá están los demonios y están todo eso que son los que hacen mal. Y si le preguntamos en dónde está el bien, va a decir que allá en el cielo con Dios y los ángeles. Pero sépase y entienda que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y no sacamos a Dios por aceptar a Satán. ¿Y cuál es Satán? Todas las cosas malas que hacemos. O sea, que Satán es la parte o la por ser contraria de Dios. Satán es ese frío. Y Dios es ese calor. Ahora, el que está en el centro y casi congelado, ¿a dónde irá? ¿Qué será lo que hace? Sí estará siendo cumplidor de las leyes de Dios. Desde luego que no, porque no es creer, es actuar con hechos precisos y concisos. Respetable audiencia, damas y caballeros, son temas muy claros, muy sencillos y muy amplios. Pero como dije anterior, Inti, podemos durar horas y horas y horas y no alcanzaríamos a descubrir tanta tibieza y tanta frialdad y casi nada de calor. ¿Por qué? Son muy pocos, son muy pocos. Por eso es que menestemos entender nuestra situación dura, difícil, nuestra frialdad y nuestra tibieza, para así poder aceptar el calor el cual nos lleva a Dios. De lo contrario, solo viviremos de creencias, y la creencia es una tibieza, porque todo el que cree no puede definir si aquello es bueno o si aquello es malo. Porque si yo digo, la que viene allá con un traje azul, creo que es Queretín, pero hay una vecina que tiene la misma estatura y un traje del mismo color de Queretín, y cuando está a escasos metros me doy cuenta que no es Queretín. ¿Qué pasó con eso? Yo creía que era Queretín. Yo creo en Dios, pero no sabe ni qué es malo ni qué es bueno. Yo creo en tal cosa, y la creencia es muy distinto al conocimiento o a la verdad. Si yo les digo, les pregunto, ¿sus mercedes creen que el agua moja,
quizás me pueden afirmar que sí creen que el agua moja. Y yo les podría decir, ¿cuántos años tiene? Citemos el caso Chavita, y él me puede decir 50, 60, 70, 80, 90 o 100, pero sigue creyendo que el agua moja. Y yo le diría lamentablemente, su merced, desde que nació a la edad que tiene, ¿nunca lo han bañado? ¿Nunca ha lavado la ropa? ¿Nunca ha calmado la sed? Yo no necesito creer que el agua moja. Estoy seguro que moja porque me he bañado con ella, he lavado la ropa, me han hecho los aliciertos, he calmado la sed. Eso es saber, no creer. Por eso es que el mundo vive en el error en que vive, porque la mayoría de los seres humanos creen en la Virgencita y no saben si es que hace milagros o si no los hace. Creen en el santico y no saben si el santo es vivo o es muerto. Creen en aquello, en esto, y sucede que el que creen, es un estafador, un engañador, y creen aquello, y aquello en lo que creen no es más que una falsedad. Vuelvo a decir lo que decía el maestro. Estas verdades duelen, pero es la verdad. Cuando nosotros, nuestros padres, éramos niños y niñas y cometíamos algún error y nuestros padres nos reprendían por el delito cometido y hasta nos castigaban. A nosotros nos disgustábamos, pero ellos nos estaban castigando porque hicimos algo malo. Actualmente la humanidad no quiere que nadie se interponga en su camino y que todas las cosas que hacen creen que son buenas. He ahí el error. Siguen creyendo, no crean. Primero afirmen que sí es bueno o que sí es malo. Así es que quedamos a la disposición de la altargada de la sala y que ella nos indique si puede pedir reportes, cómo nos han oído en distintos lugares, si lo que estamos diciendo ha sido entendido y si alguien quiere reportarse o quiere sugerir algo o que le aclaremos alguna duda, adelante, Queretín, le oímos. Claro que sí, maestro Gabogondo. Vámonos a Ecatepec con la maestra Vicky, que nos dice su merced. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, es una plática de ayer muy provechoso porque de repente a veces nosotros tenemos ciertas actitudes que creemos que estamos en lo correcto y el escuchar sustentado en la Biblia y como que te lleva a reflexionar esta parte de si eres tibio, si eres frío y qué procesos tener para poder ir cambiando esas actitudes, ¿no? Algo que decía el profesor que nos habla hoy es precisamente eso, identificar en qué momento de nuestra vida estamos viviendo. Si estoy en tibio, entiendo claramente lo que dice la Biblia, ¿no? Es mejor frío o caliente que tibio, pero algo que me gustó y me llamó la atención, que finalmente en el proceso en el que estés hay oportunidad de reflexionar, de cambiar y de darte cuenta, porque a veces uno vive como en monotonía, creyendo que lo que hace es correcto, pero las acciones que a veces uno tiene son todo lo contrario de lo que queremos hacer y de lo que creemos que vivimos.
hablaba en algún momento de la cuestión del liderazgo y sus comportamientos, ¿no? Como en la teoría decimos ser unos y en la práctica somos otros. Por ejemplo, nosotros como profesores, soy profesora y el liderazgo que tenemos frente a nuestros alumnos va más allá, ¿no? De ir y dar la clase. Hablaban de promover valores, promover sana alimentación, promover como el ejemplo de lo que quiero que mis alumnos en algún momento hagan y cómo estamos llevando a esas generaciones a un mundo, pues, en vez de bendición, de destrucción. Y tiene que ver también mucho con el ejemplo, o sea, con nuestra forma de ser. Es muy, tengo pocas oportunidades de ingresar a estas salas y pues bueno, por algo Dios hace las cosas y pues era una palabra que quizás tenía que escuchar, sobre todo para reflexionar y tratar de modificar, ¿no? Ciertas conductas, ciertos cosas que a veces no hacemos de manera correcta. Gracias, maestra Queretín. Gratitud a vuestra merced. Un gusto oír su porte. Vamos con otro ser. Ana Lucía Arango. Adelante, Ana Lucía. En lo que se acercan a... Sí, Ah, sí. Sí, lo, adelante. sí, gratísimas maestras. Lo que dice el maestro pues tiene toda la razón, pero es difícil estar caliente del todo, porque como uno está llena de defectos, a uno como que se le olvida que eso no debe de ser así. Pues yo digo que es como estar a toda hora en presente y estar pendiente de hacer las cosas que toca hacer. Por ejemplo, la madrugada, bueno, los ejercicios, la alimentación, bueno, tantas cosas. Yo digo que lo importante es estar como presente y estar acordándose que es mejor estar o frío del todo o caliente del todo, pero no estar en la mitad. Eso es lo que yo pienso. Pero me parece que es difícil, no es tan fácil, porque uno hay veces tiene una actitud que está dispuesto a madrugar, a hacer los sacroges y esto, y hay días que no. Entonces yo digo que es estar en presente y estarse observando que eh, por qué me da tanta brega hacer las cosas que agradan a Dios. Hasta aquí lo que yo pienso. Gratísimas. Gratitud por vuestras palabras. Ahora nos vamos al Gran Perú con Jenny Tapia. Buen día, maestra. Maestro Gabogondo, es un gusto poder estar ahora en la sala. Bueno, saludarlos a todos. Y realmente, maestro, muy interesante lo que ha dicho su merced. Y bueno, un poquito que pudiera yo, desde lo que he aprendido, maestro, en estos tiempos, es que toca desaprender lo que por muchos heliocrones hemos tenido, hemos sido formados y eso cuesta, ¿no? Es un esfuerzo porque tenemos que aprender lo que debiera de haberse aprendido antes. Pero considero, maestro, de que no es tarde, que a pesar de nuestras edades, pues si tenemos voluntad y le ponemos el esfuerzo, porque
sabemos que nuestra misión en la GEA es evolucionar. Por tanto, eso va a demandar que nos podamos, pues, motivarnos, ¿sí? Día a día y con las guías de nuestros maestros, pues, sí lo podemos hacer. A mí también me ha tocado, pues, desaprender muchas cosas, maestro, inclusive hasta en el castesacro, porque en mi realizo una labor de docente y yo maestro enseño el área, el curso de comunicación, ¿no? Donde está abocado pues todo el idioma. Entonces, eh, ahí se aprende pues muchas reglas, ¿no? Muchas cosas que hay que aprender para poder dirigir grupos, ¿no? Entonces, pero maestro, yo le he puesto mucha voluntad y día a día vengo aprendiendo el castesacro y paciencia, yo misma me pido paciencia para aprenderlo. Y también, maestro, lo que sí he notado, y creo que ese es el problema de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes, en mi caso, porque yo laboro con ellos, es que cuando uno les pregunta dónde está Dios, la respuesta de ellos es de que está arriba, dice, está en el cielo. El cielo, miran hacia arriba. Y es la primera ignorancia que se tiene, ¿no? De que Dios está en los cielos. Y realmente, pues Dios está en está en nosotros. Por tanto, no nos tenemos que sentir solos. Tuve una estudiante el día de ayer llorando en las gradas. Y la auxiliar me la trae y me dice, la estudiante está que llora. Y le pregunto a ella, le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, es que me siento sola, tengo depresión. Esa fue la respuesta de la estudiante de 14 años. Entonces, le tuve que dar un poquito de mi saber y decirle de que Dios no está fuera de nosotros, ¿no? Y bien, maestro, necesitamos pues despertar conciencia, ¿no? Mientras que estemos dormidos, muchas veces tampoco no se ha entendido eso, ¿no? Dice, no, yo estoy despierto, pero despierto será con los ojos, pero en la conciencia todavía se está dormido, ¿no? Entonces, maestro, considero que la voluntad, la autoobservación y lo que vamos aprendiendo de sus mercedes, pues lo tenemos que poner en práctica y no quedarnos solamente en lo que oímos, porque ahí está la riqueza de nuestra evolución, día a día, instante en instante, y sobre todo compartir con los que realmente quieren lograr también esa evolución. Hasta aquí, maestro, gratísimas, lo sigo oyendo atenta, Inti. Gratísimas a nuestra gran hermana Jenny Tapia. Adelante, venerable maestro Gabo Gondo. Bueno, damos gratísimas a Vicky por su porte tan valioso, por su anécdota y lo que nos ha contado, que eso a todos nos ha enseñado, nos ha dejado cosas muy valiosas. Lo mismo la reflexión de Ana Lucía, de que es duro, posiblemente sí. También la de Jenny, me alegró mucho sus portes muy valiosos, porque todos somos estudiantes, por muy sabio, y esto lo digo casi todos en todas las conferencias y la vuelvo a decir en este día, por muy sabia, por muy preparado que sea la dama o el varón, algo aprende.
Y por muy ignorante que sea la persona, algo tiene que enseñar. Cuando nos queremos aprovechar la sabiduría, como escribió el sabio Salomón en el libro de sabiduría que fue recortado de la Biblia, la sabiduría es como una mujer coqueta que anda detrás del hombre ofreciéndosele y el hombre no se da cuenta. Así es la sabiduría. Nos podemos aprender cuando queremos de un borracho, como podemos aprender del más grande exponente o el más grande orador. Podemos aprender de un mendigo, como podemos aprender de un presidente. Podemos aprender, si lo queremos, de un campesino, como podemos aprender de un científico, porque la sabiduría es de todos. No quiere decir que el presidente es el único que tiene las neuronas preparadas para gobernar un país. No, lo que pasa es que él se preparó y desarrolló esa cualidad, que cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero cuando tenemos la voluntad. Sabemos que la mayoría de la humanidad están casi congeladas, pero se creen salvos. Su merced le puede preguntar a cualquiera de los tantos religiosos del mundo y ellos dicen que tienen a Cristo en su corazón y fornican. ¿Cómo la ven? ¿No se han dado cuenta que dicen Eclesiastés 3:16, en el Levíticos 15, en Levíticos 22 y en tantos textos bíblicos y en los que han recordado? Pero bueno, dejemos eso allá. Sabemos que cuando nos damos cuenta que estamos en el mal, como lo dije ahorita, si nosotros queremos cambiar nuestro destino, cambiemos la forma de pensar, porque de la actitud mental, así será el porvenir. Si nosotros nos armamos de voluntad, así como aprendimos académicamente la carrera o la profesión la cual estoy ejerciendo, también sufrí, lloré, me trasnoché y hasta hubieron días que no comía, pero me gradué. Si yo hago un propósito durante de un año hacer esto y lo logro, se volverá carne y sangre dentro de mí. Es duro, pero cuando yo sé que estoy en un fangal, en una alcantarilla, buscaré la forma, así me cueste, así salga desnudo o desnuda, pero salgo de esa alcantarilla porque me di cuenta de la putrefacción donde estaba. Pero cuando no lo acepto, cuando no reconozco que eso es lo que le pasa a la humanidad, seguirá ahí en ese cañal. Cuando la persona reconoce, con el simple hecho de reconocer, ya está saliendo de esa frialdad. Ya entró por el camino de los tibios. Visualicemos el polo norte y visualicemos la línea ecuatorial. Desde luego en la línea ecuatorial va a haber calor permanente y en el polo norte frío permanente. Cuando yo sé que estoy en el polo norte y salgo hacia la línea ecuatorial, quizás he salido 1 kilómetro del polo norte con el destino de llegar a la línea ecuatorial y quizás falten 50,000 o 100,000 kilómetros para llegar a la línea ecuatorial. Son ejemplos. Pero ya he caminado 1 kilómetro. Ya no estoy en el polo norte. Tampoco estoy en la línea ecuatorial, pero llevo una mentalidad, un propósito, un objetivo de llegar a la línea ecuatorial. Y tengo que entender que encontraré muchas pruebas, muchas dificultades, pero mi propósito es llegar a la línea ecuatorial. No importa el tiempo, no importa si llegue nuevo, llegue viejo o vieja, pero mi propósito es llegar allá. Pase lo que pase,
eso es una meta. Y con esto, si he salido y entiendo que no he llegado al polo, no he llegado a la línea ecuatorial, pero tampoco estoy en el lugar frío. Voy por el camino tibio, pero sé que existe un calor y que ese calor, de acuerdo a la velocidad que yo le ponga, así llegaré a esa línea ecuatorial. Todos nos somos unos ganadores. ¿Por qué? Sencilla Inti, cuando el Padre de nosotros se unió a nuestra madre, Él derramó entre 200 millones a 350 millones de espermatozoides. Y en esas chiquitas, en esos chiquitos criaturas llamadas espermatozoides, uno de ellos éramos nos y son sus mercedes. Y muchos murieron en el templo de nuestra madre con los ácidos y demás sustancias que hay en el templo de la creación o en el templo de reproductor como se conoce en el mundo común y corriente. Pero los que alcanzamos la carrera, que alcanzamos el óvulo, fuimos nos. ¡Qué triunfo! Que los demás millones y millones de nuestros hermanos se quedaron, no aguantaron y nos alcanzamos. Si esto lo hacemos lo mismo a nivel físico, no tendremos obstáculos, porque si ganamos, alcanzamos al óvulo, que un espermatozoide podía durar, quizás recorrer 1, 2 o 3 milímetros por minuto, de acuerdo a la energía o a la fortaleza que tenía el espermatozoide. Para alcanzar el óvulo, tuvo que ser el más fuerte y ese fuimos nos y sus mercedes. La primera victoria, victoria que la gente no valora y que poco les importa la vida, por eso dicen, hay que disfrutar la vida porque el tiempo que se va no vuelve. Qué tontos y qué tontas. Porque no saben ni qué es disfrutar la vida, ni qué es saberla aprovechar. Cuando nos sabemos que tenemos muchos defectos y en el día hicimos 4 cosas buenas, cuando nos vayamos a reposar, pedirle a Dios, Dios mío, estoy en tus manos, perdóname las equivocaciones de este día y dame la voluntad, el coraje y el vigor que le has dado a otros hermanos y hermanas mías, que tú has ayudado a que se liberen. Yo quiero ser uno de esos o una de esas. Perdóname, Señor, y dame la voluntad para mañana no cometer los mismos errores. Sí, hizo 4 cosas buenas, pero antes no hacía ni una, ya es una ventaja. Y si él o ella hizo esta oración, al siguiente día tendrá más fuerza y posiblemente hará 6 o 8 o 10 cosas buenas. Y así irá aumentando. Y a medida que vaya aumentando, estará viendo más el calor que antes no veía, porque ya se ve a la distancia las llamas de fuego. Y se va alejando de esa frialdad, porque el camino por donde va es el camino que lo lleva hacia esa claridad. Está dejando de ser frío y va por el camino de los tibios, pero no es porque él se va a quedar y va a complacer al tibio, es porque le toca caminar por ese camino. Entonces todos nos vamos en ese recorrido. Algunos saliendo de allá, del Polo Norte que hemos citado. Otros todavía no han salido,
otros van a varios kilómetros, otros ya sienten el calor del sol, pero hay varios luchando en ese recorrido. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Sencilla Inti, sus mercedes, los que nos encontramos en esta sala, somos esos que hoy con esta conferencia, con esta charla, con esta plática, muchos de los que desconocían estas cosas ya no las harán. Y acuérdense el gran dicho que dice que el que le toca caminar 10,000 millas con el primer paso disminuyó, porque 1,000,000 faltando un centavo no sería 1,000,000, ya tendría otro valor. Y si 1,000,000 le ponemos un centavo, ya deja de ser 1,000,000, porque ya es 1,000,001 Lo mismo cuando el millón le falta un centavo o le falta un peso, no es 1,000,000. Así es que, estimados hermanos y hermanas, la oración constante, que en este momentico iba en un bus, íbamos parado en el metro y alguien al pasar por un lugar defectuoso, hubo un movimiento en falso y me puso el calzado en el empeine del pie o en la uña donde tenía una herida y enseguida se salió la ira y lo insulté. Él no tenía la culpa, pero lo insultó el otro. Y ya él reconoció que lo insultó. No necesita arrodillarse delante de por allá. Ahí mismo diga, Dios mío, perdóname, Señor. No tuve la voluntad de ofender a tu hijo, que es mi hermano. Perdóname y ayúdame para a ser más templado o más templada. Y en estos casos, entenderlo de que él no tuvo la culpa, no lo hizo a propósito. Eso lo hace crecer o la hace crecer porque ha reconocido el error. Y lo que pasa en la humanidad es que no reconoce el mal, considera que la culpa la tiene el otro. Una persona que desconozca estas cosas, al que le puso el talón en la uña, esa rabia permanecerá en él o en ella, y le contará el uno y el otro y el otro. Pasaron 3, 4, 5 meses, un año, y lo recordará y dirá en las reuniones: una vez iba en tal vehículo móvil y me pisaron la uña y yo tengo tanta rabia todavía con ese señor. Es triste, es lamentable en lo que se encierra la humanidad. Por eso es que la frialdad es cada día más grande y tenemos que calentarnos nos mismos, tenemos que calentar la esfera, tenemos que hacer que la frialdad desaparezca, pero para que desaparezca esa frialdad tenemos que desarrollar el calor. Quizás en las prácticas que enseñamos el domingo pasado, algunas las pongamos en práctica y nos daremos cuenta que la mano de cualquiera de nos ausierta de calor. ¿Por qué? Sencillamente porque la mano es uno de los grandes receptores de energía solar. ¿Dónde habrá más calor? ¿En las selvas o en los desiertos? Pues lógico, en los desiertos. Y nuestra palma de la mano es como si fuera un desierto. Ahí no hay vellos, ahí hay nervios, o más de 80,000 nervios que receptan o que almacenan energía solar. Y por eso podemos darnos cuenta y comprobar lo que el gran Kabir Jesús, el Cristo, le decía a sus discípulos, que los mandaba a que ellos fueran a curar con una posición de mano. Y hay muchos textos bíblicos donde habla de la posición de mano. ¿Sería que ellos eran frío o sería que ellos eran tibio?
Al estar al lado de tremenda llama que era el Cristo, ¿cómo serían sus discípulos? Y ahora preguntamos, ¿cómo serán los discípulos de alguien que desconozca estas cosas? Van a ser tibios o fríos como es el guía. Mas el Cristo era un calor y ese calor se los dejó a sus discípulos. Por eso los discípulos, hay varios textos bíblicos donde ellos curaban, sanaban con sus manos, porque en las manos de un mutante, de un ser sabio, hay gran poder de energía solar, o sea, es un ser lleno de calor. La tibieza desapareció. Respetables hermagdas, Vicky, también Ana Lucía y Jenis, y los demás que nos están oyendo, damos las gratísimas porque lo que su merced dijeron es muy lógico, es la verdad, pero ya hemos empezado. Y si hemos empezado, debemos de continuar. El camino es largo. Las cosas son difíciles, pero no imposible. Eso también lo dijo el Cristo. Hay cosas difíciles, pero nada es imposible, porque los grandes héroes de la historia, sea a nivel religioso, a nivel científico o a nivel de celo de liberación de los pueblos, padecieron mucho, pero su meta era liberar a un pueblo, salvar a una humanidad. Por eso, respetables hermagdos y hermagdas, gratísimas por los portes y bueno, estamos prestos a oír sus preguntas si es que las tienen. Adelante entonces, venerable Mahatma Keretin, todavía nos quedan unos minutos que los podemos aprovechar. Adelante. Gratísimas, venerable maestro Gabogondo. Bueno, por el cierto no tenemos preguntas, pero bueno, sí tenemos seres que resalta participar, así que vamos a así. Nuestra queridísima Jenny Tapia ha levantado la mano. Adelante, vuestra merced. Maestro, quería saber cuál es me enseñaron acerca de Apocalipsis. Quisiera anotar, maestro, qué símero es. Esa era la inquietud, maestro. Bueno, Keretin, adelante. Su merced le mandaron el símero, entonces, adelante. Bueno, don Salvador, Así. su merced, entonces, adelante. Adelante, Keretin, su merced. Apocalipsis 3:15 y 3:16. ¿Lo oyó, Yanis? 3:15, 3:16. Sí, maestro. Gratis. Ahora, les voy a decir algunos textos para que sus mercedes conozcan el poder de las Magdus o de las manos de los apóstoles del Cristo. Lucas 4:40. Lucas 13:13. Marco 5:6. Hechos de los Apóstoles 9:17. Hechos de los Apóstoles 28:8, si no estoy mal, pero son muchos textos. El texto de
Levítico de Hechos 7, licencia 9:17. Don Salvador, que es bastante bíblico, si es tan amable y nos los puede leer, para que sus mercedes vean el por qué Pablo se hizo discípulo del Cristo. Pablo era un tibio, pues licencia un frío, refrío, porque él era un asesino que donde quiera que oía hablar de alguien que perseguía el Cristo o que seguía el Cristo o alguien que era cristiano, él lo asesinaba porque él iba para Damasco, porque había oído decir que allá habían seguidores del Cristo. Y miren lo que le pasó. Bueno, chavita, su merced tiene la Magdo arriba, adelante, ¿qué es lo que nos va a decir? Voy a leer, maestro, los capítulos que dijo usted. Lucas 4:40. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniéndoles las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y luego Lucas 13:13. Lucas 13:13. Lucas 13:13. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y Lucas 13:13. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Lucas 13:13. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Don Salvador, eso Sí. si esto me es tan amable y nos lee el memorario de, bueno, vamos a pedirle a la amable audiencia para que su merced nos lea la historia de Pablo o de Saulo, que es en el memorario o capítulo, como el mundo conoce, 9, porque la historia es bonito que nosotros la oigamos para que los que posiblemente estábamos frío nos comparemos con Pablo y miren lo que hizo Pablo. Adelante, su merced es tan amable. Hechos 9:17, pero le pedimos el favor a su merced y a la amable audiencia para que lea desde el verso 1 hasta el 18. Adelante. ¿En Pablo, maestro? Sí, Hechos de los Apóstoles, 9 del verso 1 al 18. Adelante. Sí. Un segundito. Hechos 9. Aquí está, maestro. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Coces. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres de mí?
Dice, y temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró a la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles que había visto al Señor en el camino y que le había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana,
levántate y haz tu cama. Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echado fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Versos leídos para los hijos del pueblo de Dios. Aum Omsea. Bueno, don Salvador, era del 1 al 18, pero bueno, su merced nos hizo un gran favor de leerlo todo para que entendamos lo que es el poder de un hombre de un ser que tenga calor dentro de sus manos. Para tener ese calor debe tener un calor interno, debe de tener ese calor porque es un hijo de Dios. Y miren que lo que era Pablo y lo que hizo que Pablo fuera no un hombre solar como Pedro, pero en todo caso es un ejemplo que debemos tomarnos, porque fuimos malos, borrachos, mentirosos, parranderos, bailarines, fiesteros, sí, pero hoy encontramos un camino real y por ahí podemos viajar hacia donde nos toque viajar, pero no creamos en milagros. Si sus mercedes laboran, y esto lo he dicho en otras conferencias, si sus mercedes laboran, por lógica, le van a pagar en la empresa donde labora. Pero si no labora, ¿qué le van a pagar? Tiene que vivir de préstamos, de limosnas, tiene que vivir pidiendo. En cambio, si labora, no necesita pedir, no necesita que le ofrende ni prestar. Fue claro en el libro de Viteo 7, donde dice: ¿qué padre que tenga un hijo y el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si esto es así, ustedes que son humanos, cuánto más Dios, que sabe lo que cada uno siente, lo que cada uno ve, lo que cada uno hay en su corazón. Y ahí adjuntamos lo que decíamos en el inicio, que la mayoría de la humanidad le hacen creer que son buenos, pero ante Dios saben que no son buenos y que no son buenas, y que muchas personas en la sociedad los ven haciendo obras de caridad y posiblemente pueden ser cuatreros, pueden ser mafiosos o asesinos, pero se presentan ante el mundo como un verdadero resplandor, pero será de tinieblas. Gratitudes, y entonces quedamos en las Magdus de la venerable Queretín, debido a que ya son las 4. Adelante, Queretín.
Hola, Queretín. Bueno, Chavita, parece que Queretín como que ha tenido algún exceso y su mesía tiene la mano levantada, que eso es lo que nos quiere decir. Adelante. Bueno, venerable maestro Gabogondo y venerables seres, para darles gratitud por lo aprendido en hoy, pues si le parece vamos a solicitar unos 2 reportes más y estamos concluyendo la labor por el tiempo. Saludamos a Violeta Pozo. Un gusto saludarle y adelante su merced con sus palabras.